gracias a los representantes de los países, Ministerio de Salud, autoridades nacionales, por haber respondido a esta convocatoria desde la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y el apoyo de la FEDELAT y la IAHPC que represento. Solo una aclaración, no soy la presidenta, yo soy la directora ejecutiva, ejecuto las órdenes que me da la presidencia. El presidente es el profesor Lucas Rasbrook, él va a estar mañana. Muchas gracias también a la Fundación Grunenthal por el apoyo en el proceso de hacer posible esta reunión, que gracias a toda la convocatoria y la buena respuesta que tuvimos podemos estar aquí. Esperamos que esto sea mucho más que un encuentro inicial y que de aquí surjan políticas nacionales para el alivio del dolor y el acceso a los cuidados paliativos. Mi charla hoy en realidad la teníamos pensada para el doctor Julio Frenk, que es, quienes conocen de Julio, es uno de los líderes a nivel global en salud pública y sistemas sociosanitarios, y por lo tanto no voy a pretender ni parecerme un poco a Julio, hubiera sido muchísimo mejor tener a Julio aquí, pero voy a intentar hacer un resumen de la charla que él presentó cuando hicimos el lanzamiento del reporte Lancet en la Universidad de Miami, que fue coordinado y liderado por la doctora Noll. Esta presentación tiene que ver con lo que decías Felicia hace un rato, y quería también hacer énfasis en que gracias a que tuvimos la participación de personas como Felicia Noll, que es economista de la salud, personas que habitualmente estaban por fuera o no interesadas participando en cuidados paliativos. Tenemos ahora cifras como las que ella presentó, que antes eran extrañas y tampoco las teníamos nosotros como herramientas que son necesarias para hacer el cabildeo con los ministerios y el trabajo con los ministerios en el desarrollo de políticas nacionales. Muy bien. Entonces, como les decía, esto está basado en el reporte y las recomendaciones de la Comisión Lancet, y pueden bajarlo aquí, está en la Universidad de Miami, pero también está disponible en el sitio web de Lancet, si buscan Lancet Palliative Care. Hay unas preguntas claves cuando hablamos de sistemas sociosanitarios. ¿Qué es un sistema sociosanitario? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles deben ser las funciones de un sistema y cómo se fortalece este sistema para cuidados paliativos? ¿Qué tan bueno es un sistema sociosanitario y cuáles serían los pilares o cuáles son los pilares de la política sanitaria? Entonces vamos a hablar, esto es el contenido de la charla hoy. Empecemos con el primero, que es un sistema sociosanitario y cuáles son sus componentes. El sistema es todos los elementos pertinentes cuyo objetivo principal es mejorar la salud. Son una serie de interrelaciones entre los componentes del sistema, que son ministros, hospitales, instituciones, personas, prestadores, aseguradoras, etcétera. Y las personas tienen 4 roles importantes. El primero es que son los usuarios del servicio cuando son pacientes. El segundo, son una fuente importante de financiación, ya sea porque pagan impuestos y a través de los impuestos se financia el sector de salud, o porque tienen que pagar del bolsillo la prestación del servicio. Reclaman y ejercen el derecho a la salud, y ojalá lo hicieran con más vehemencia como quisiéramos, y cumplen un rol importante a través de sus hábitos y sus comportamientos en su propia salud y en los determinantes de la salud. Los componentes del sistema entonces son todos estos y son interrelacionados. No es vertical, es fluido y las personas están al centro de él, pero son componentes también del mismo. Segunda pregunta es cuáles deben ser las funciones de un sistema sociosanitario y cómo se fortalece el sistema para cuidados paliativos. Y este es el marco que presentó Felicia. Las funciones del sistema sociosanitario son varias, pero aquí hay algunas de las esenciales. Como ven, donde está el corazoncito es la prestación del servicio, pero también hay monitoreo, educación, la habilitación de los servicios, política sanitaria, y todos estos elementos tienen que estar coordinados, interrelacionados de manera fluida para que el sistema tenga valor. Hablando de las funciones, ¿cuáles deben ser ellas para fortalecer los cuidados paliativos en los países? Primero, gestión. Definición de prioridades es una de ellas. Implemente campañas de concientización y educación en cuidados paliativos, es la primera recomendación. Estas están todas y mucho más desarrolladas en el reporte del Lancet, pero aquí vamos a hablarlas rápidamente. Incorpore los cuidados paliativos en una política nacional de salud. En planificación, desarrolle programas, guías y planes
Integra los cuidados paliativos en los programas específicos de enfermedades, los programas que son verticales. Hay sitios donde tenemos programas nacionales de cáncer o de VIH y no incluyen cuidados paliativos en sus programas. Incluye los medicamentos esenciales para cuidados paliativos en las listas nacionales. Hemos hecho estudios en cuanto a la inclusión de medicamentos controlados, opioides particularmente, pero no de toda la lista de medicamentos esenciales y sería muy interesante ver cuáles de ellos están en las listas de sus países. Continuando con gestión, regulación, establezca guías legales y regulatorias para el uso racional y seguro de opioides y otros medicamentos controlados. Son medicamentos que deben ser utilizados de manera racional y por lo tanto controlados y monitoreados. Diseña guías integradas para la provisión de cuidados paliativos que incluyan a todos los proveedores de servicio, no solamente a unos pocos. Tiene que ser integrado desde el nivel comunidad hasta el nivel de alta especialidad en hospitales. Monitoreo y evaluación. Monitorea intervenciones y programas utilizando escalas de resultados, midiendo cobertura y midiendo resultados. Casi siempre nos focalizamos en las intervenciones de prestación del servicio, pero no en los resultados. Promueva la participación de la sociedad civil en la evaluación. El cabildeo o advocacy, como se conoce, y ustedes, muchos de los que están aquí son representantes de asociaciones nacionales, tienen un papel muy importante que jugar en la provisión, en el desarrollo de políticas nacionales, porque pueden servir como asesores para los ministerios y pueden también llevar la voz de los pacientes a las reuniones ministeriales. En cabildeo, involucra a todos los actores relevantes en la promoción e implementación de las intervenciones en cuidado paliativo, incluyendo también, ojalá, pacientes y cuidadores, cuando es posible, sabiendo que en cuidado paliativo pues, no es fácil. Segunda función es la financiación. Explícitamente incluye intervenciones en cuidado paliativo en paquetes de cobertura sanitaria y de seguridad social. Esto es importantísimo porque si no tenemos quien lo pague, el paciente no lo puede cubrir, el sistema no puede financiarlo, los pacientes no acceden al servicio. Más tarde el doctor Emilio Herrera va a presentar los avances que han tenido en Colombia con respecto a la inclusión del cuidado paliativo en los paquetes de seguridad. Garantice los fondos suficientes a través de adjudicación de presupuesto, empezando con el paquete esencial de cuidados paliativos. Hemos pensado en un paquete aumentado para aquellos países en donde tengan más recursos, pero todos los países deben tener al menos el paquete esencial. Desarrolle esquemas de compra de medicamentos a través de grupos como el Fondo Estratégico de la OPS. El Fondo Estratégico de la OPS habitualmente se ha utilizado para la compra de vacunas a nivel regional y ahora se han abierto para medicamentos y otras tecnologías. Y nuestro apoyo, el llamado que hacemos a los gobiernos es que a través de ese fondo también se pidan los medicamentos opioides, porque encontramos que hay una variación muy alta entre los precios de compra y adquisición en el proyecto que se llama Opioid Price Watch, un proyecto liderado en la IHPC con el liderazgo del doctor Roberto Wenck, que también debe estar acá, a través del cual encontramos que los países bajos, de bajo ingreso y los países de medio ingreso tienen que pagar un precio mucho más alto por los opioides que aquellos países de altos ingresos. Tercera función es la provisión del servicio. Integra el cuidado paliativo en todos los niveles de atención y en los programas de control de enfermedades. Diseñe guías para proveer servicios de cuidados paliativos efectivos. Integre cuidados paliativos en las plataformas de atención, especialmente en cirugía o incluyendo cirugía. Establezca mecanismos de referencia y contrarreferencia efectivos. Tenemos a veces, en América Latina nos encontramos que el paciente puede ser referido cuando es necesario que sea referido a un tercer nivel de atención especializado, pero una vez es tratado por ese síntoma, ese paciente no puede ser regresado, no es fácil regresarlo a nivel de comunidad, no hay quien lo reciba. Implemente medidas para el mejoramiento de la calidad en la provisión de servicios. Vamos a hablar un poco más de calidad después. Desarrolle e implemente cadenas de distribución de opioides seguras y asegure prácticas de prescripción adecuadas, teniendo en cuenta que los opioides tienen un riesgo de ser abusados y ser utilizados para fines no médicos. Es importante mantener el control, pero también a través de ese control no impedir el acceso para el uso legítimo y las necesidades de los pacientes. Y hemos hablado también de dos tipos de crisis. Una, la crisis que se vive en algunos países ricos como Estados Unidos, en donde hay un exceso en algunos casos de utilización de opioides, y también la crisis por la falta de los opioides que ya resaltó Felicia en la gran mayoría del mundo.
La cuarta función es la generación de recursos. El recurso humano es uno de ellos y establecer el cuidado paliativo como una especialidad reconocida para medicina y enfermería. Es importantísimo porque estas personas, cuando ya son reconocidas como especialistas, pueden tener luego cargos como docentes en las universidades y pueden además manejar a los pacientes de alta complejidad en los hospitales e instituciones que requieran, para pacientes que lo requieran así. Incluya competencias de cuidado paliativo como un componente obligatorio, no opcional, en las carreras de pregrado de medicina, enfermería, psicología, trabajo social y enfermería. Todos nos vamos a morir y en algún momento queremos, ojalá, que pudiéramos morir alrededor o cerca de nuestros seres queridos y ese es nuestro deseo, y no institucionalizados, hospitalizados en unidades de cuidado intensivo. Y todos los pacientes deberían tener la posibilidad de elegir a dónde quieren estar cuando están al final de su vida, para no tener que ser hospitalizados. En este caso, cualquier médico, enfermera, psicólogo, trabajador social debe tener por lo menos los conocimientos básicos para que pueda atender a esos pacientes en casa y si es necesario pueda referirlo, pero o también tenga una posibilidad de conversar con alguien que sea especialista y que monitoree desde la distancia. Requiera que todos los profesionales de salud involucrados en cuidado con pacientes complejas o amenazantes para la vida reciban entrenamiento básico. La quinta función es la información e investigación y es incorpore el acceso al cuidado paliativo, la calidad del servicio y los indicadores de financiación a los sistemas de información del sistema sociosanitario. Generalmente lo que hablamos cuando se hablan de los sistemas sociosanitarios y de la capacidad o el desarrollo o el éxito de los sistemas sociosanitarios se miden en la cantidad de días que se le pueden dar a los pacientes o cuánto se posterga o se alarga la vida, cuándo es la expectativa de vida, cuando en realidad lo que nosotros queremos es pensar en calidad de vida también. No estamos pensando en que se cambie una por la otra, pero sí que se agregue el tema de calidad de vida. Y esto estamos trabajando y Felicia está trabajando con su equipo en desarrollar indicadores que sean específicos para ver cómo son de eficientes los países en la disminución del sufrimiento. No alargar la vida, sino la disminución del sufrimiento. Asegúrese que los programas de investigación subvencionados por el gobierno incluyan cuidados paliativos para que haya evidencia en la que después puedan ser utilizadas como guías. Tercera pregunta clave es, ¿qué tan bueno es un sistema sociosanitario? ¿Cómo podemos medir el valor de un sistema sociosanitario? Es la transición de cantidad a calidad y en inglés se conoce como volume to value. La mayoría de los sistemas sociosanitarios han sido compensados con base en volumen, la cantidad de servicios provistos. A los médicos se le paga por el servicio, por la cantidad de pacientes que ven y mucho más que por la calidad de los servicios para maximizar el impacto de esa prestación. Entonces ahora hay una tendencia a mirar cuál es el impacto. No solamente si se prestó el servicio, sino si ese servicio, cuál fue el resultado. Y hay una tendencia también a tener en cuenta por eso la calidad del servicio y no solo la cantidad. El concepto de calidad en sistemas de salud está centrado en los resultados clínicos y en la experiencia subjetiva personal. No lo que diga el médico, no lo que diga un indicador, ni lo que diga una tabla, sino lo que diga el paciente. Y en cuidado paliativo, ustedes, los prestadores de cuidado paliativo, lo han visto muchísimo, en donde seguramente el paciente y la familia de los pacientes, los cuidadores, expresan gran satisfacción con el cuidado que han recibido, a pesar que ese paciente fallece y por lo tanto en los indicadores queda como una muerte que no ha debido ocurrir, porque estamos hablando y a veces no se distingue de las muertes prevenibles, sino simplemente fallecimientos. El cuidado paliativo y el alivio del dolor son cruciales en ambos. Entonces, el sistema se puede mejorar y pueden desarrollar muchas cosas buenas a través de esto de pasar de la cantidad a la calidad y la combinación de ambas, donde hay sobre todo un mejoramiento de todo el sistema sociosanitario, no solamente de la experiencia personal del paciente, sino de todo el sistema, cómo se fortalece. Y esta gráfica es muy interesante porque muestra cómo es la transición desde lo que hemos venido haciendo, que es volumen a valor, cantidad a calidad. Es una transición que los sistemas sociosanitarios están haciendo en este momento y están tomando conciencia. Y quiero traer aquí a colación un libro que se llama Improvising Medicine, escrito por una trabajadora social que estuvo en el Princess Marina Hospital en Gaborone, en Botsuana. Y ella relató, estuvo allí unos meses escribiendo para su tesis de doctorado.
Y hay unos capítulos muy duros de este libro, porque es el Cancer Ward, la parte de oncología, el centro de cáncer. Y dice, la mayoría de los pacientes que llegaban al hospital estaban en estadios avanzados y a muchos les era negada la admisión, porque su enfermedad ya estaba muy avanzada para el tratamiento. Piensen eso, ya muy avanzada para el tratamiento. Usted como persona ya no tiene ninguna función dentro de este sistema sociosanitario. Ese es el mensaje de base. ¿Y cuántos sistemas de salud en nuestros países de América Latina les pasa esto? ¿A cuántos pacientes les sucede esto? Donde el paciente es abandonado por el sistema. Hay una discriminación por el paciente que es incurable. ¿Cómo hacer para aliviar ese sufrimiento? Y el cuidado paliativo tiene un rol muy importante. Y el paquete esencial de cuidados paliativos tiene una función clave para mejorar ese sufrimiento. No voy a entrar en todo el paquete porque no tenemos tiempo, pero esto es lo que puede trascender a través del paquete y lo que puede convertir luego la fortaleza de los sistemas sociosanitarios de una manera más amable, que el paciente lo puede y los cuidadores puedan manejar desde la casa a través de tecnologías, que haya un acceso en la comunidad y que el paciente sea tratado de manera digna. Por último, los pilares de la política sanitaria, que son 3. Aspectos técnicos que tienen que ver con la provisión del cuidado y la tecnología del servicio, lo que se presta en las instituciones y en la comunidad. Política, que es la ciencia y el arte de lograr un acuerdo alrededor de metas y valores. Y esto lo saben los ministros a través de la financiación, a través de los acuerdos que tienen que hacer con las entidades públicas, con la academia. Y ética, que es el conjunto de normas y valores. Pero en esta ética, el acceso al cuidado paliativo y el tratamiento del dolor son un componente del derecho a la salud. A menos que reconozcamos que es fundamental de justicia social, este componente no podremos formar los otros 2 pilares y vamos a quedar mal. Los cuidados paliativos son esenciales para alcanzar la cobertura universal de salud y los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo 3.8. En Latinoamérica ha habido avances en el desarrollo de los cuidados paliativos, pero sin embargo los países que han implementado una política pública con estrategias integrales todavía faltan algunos en hacer este tipo de decisiones para que haya leyes y programas, educación, provisión de servicios, acceso a medicamentos. Y podamos atender a un paciente en casa dándole el cuidado que se merece. Felicia habló también del grupo de implementación que está anclado en la IHPC con toda la colaboración de las asociaciones globales, la ICPCN, que es de niños, International Children's Palliative Care Network, la WHPCA, que es World Hospice Palliative Care Alliance, y las asociaciones regionales de Asia, África, Europa, Caribe y ALSP, que es el principal protagonista en este encuentro. Y estos son algunos de los representantes de esas asociaciones y muchas gracias a los colegas y a Tania también por ser parte de este encuentro. Gracias.